Buenas noches, tutor. Mi nombre es Génesis Adriana Moreira Lor y he venido a presentar mi trabajo de la materia de clima de aula y ambientes de aprendizaje. Como tema tenemos ambientes de aprendizaje y sus características para el diseño. Características físicas. Tenemos como primera individualización de los espacios. Segundo, los recursos materiales deben ser eficientes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que debemos utilizar materiales de calidad para que lleguen al conocimiento de los estudiantes, para que estos aporten al conocimiento de los estudiantes. Intereses entre docentes y alumnos en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Estos tienen que interactuar entre sí. Estamos hablando de un encuentro físico. Quiere decir que se encuentra tanto en el aula física el estudiante como el profesor. Complementar murales con la opinión de los estudiantes, así forman relaciones en colaboración con la institución. Esto quiere decir que la institución debe darle paso al estudiante para que éste tenga su opinión y, de acuerdo a la opinión del estudiante, pintar los murales para que el lugar se sienta más a gusto de ellos. Características ambientales. Debe tener buena iluminación, ventilación para tener un desarrollo armónico en diferentes actividades que se vayan a realizar dentro del aula o de la institución. Espacios abiertos donde los estudiantes puedan interactuar con la naturaleza. Esto puede ser en un día de campo o en el patio de la institución. El aula debe ser limpia y de fácil acceso. Siempre el lugar de estudio debe de estar limpio. Debe de sentirse un ambiente agradable. Establecer reglas de horarios en las clases. Quiere decir que tiene que haber un horario de entrada y de salida y tienen que respetarlo tanto los docentes como los estudiantes. Características organizativas. Tienen dimensión funcional y ética. La manera en que se organiza la clase quiere decir que tiene que tener una clase organizada. Ubicación del alumno. El docente da la ubicación al alumno o éste escoge su lugar donde se sienta confortable, pero siempre y cuando tenga la responsabilidad de atender lo que el maestro está explicando. Y los materiales didácticos que se utilizan en el aula tienen que ser eficaces, tienen que ser de mucha importancia. Las relaciones interpersonales en el aula. Aquí tenemos las siguientes preguntas que vamos a responder. ¿Cómo es la relación que se da en el aula entre el profesor y el alumno? Esta debe ser de carácter personal. Eso es una relación que solo el alumno y el profesor lo saben. No debe ser una amistad. Se debe de enseñar que la relación entre ellos no puede ser más que un vínculo educativo y comunicativo, ya que un vínculo de dos y a la vez es recíproco. El docente es quien busca formar al alumno y por tanto este debe de seguir muchas o ciertas reglas y el estudiante debe de responder con un buen comportamiento y empatía. ¿Por qué son importantes las relaciones en el aula? Esta es otra pregunta. Pues es de suma importancia porque este es el primer factor para que el ambiente de aprendizaje sea agradable y de confianza para todos, tanto para los estudiantes y el profesor. ¿Qué tipo de interacciones se pueden dar en el aula y cuáles son sus características? Las siguientes interacciones que se pueden dar son personalizar la relación, acercamiento y comprensión entre alumnos. Situaciones de humor quiere decir que los estudiantes puedan compartir felices y se sientan contentos con lo que hacen entre ellos. La valoración de los alumnos. No hacer menos a nadie, sino que a todos tratarlos por el igual porque todos tienen el mismo valor. Las metodologías empleadas en el aula. ¿Qué tipo de metodologías son las que prevalecen en la actualidad, en el primer como en el segundo, en la primaria como en la secundaria? La explicación magistral. Esto quiere decir cuando se explica la clase. Cuando el maestro se sienta adelante, pues explica la clase a sus alumnos. Realización de ejercicios de aplicación. Consiste en leer una y otra vez lo que aparentemente ha sido importante, resaltarlo o marcarlo, luego hacer las tareas,
hacer la tarea en grupo y hacer investigaciones, etc. Realización de ejercicios de aplicación. Esto consiste en leer nuevamente el apartado, lo que me pareció más importante, como les decía, y hacer las tareas. El estudio individual por parte del alumnado consiste en que el estudiante debe realizar los trabajos que el docente le envía a hacer. Realización de exámenes y pruebas consiste en hacer una prueba de diagnóstico para saber el tanto de conocimiento o nivel de conocimiento que tienen los estudiantes. Actividades de refuerzo y de recuperación. Aquí tienen que ver que se debe utilizar horas extras o se debe tomar horas extras para dar las clases o los temas que los estudiantes no han entendido, que no se les ha quedado, y volver a reforzarlos hasta que ellos puedan comprender sobre el tema que ya se está tratando o que se trató o que se ha vuelto a tratar, para que ellos tengan el conocimiento necesario. ¿Qué tipo de metodologías se sugiere para generar ambientes de aprendizaje efectivos? Romper las separaciones arbitrarias. Quiere decir que debe ser todo con carisma, que se debe explicar bien para que el estudiante entienda, pero con paciencia. Aprendizaje basado en proyectos. Metodologías basadas en la colaboración y en el trabajo cooperativo. Quiere decir que todos tienen que colaborar para que todos puedan aprender. La gestión socioemocional del docente. ¿A qué se refiere la autoridad del docente? 1. La capacidad de influencia basada en el prestigio moral. 2. Capacidad profesional en los valores éticos y empatía. 3. Capacidad de otorgar recompensas a las conductas de los subordinados. 4. Desarrollo de determinadas normas y de las consecuencias que puede tener el incumplimiento, ya sea de un comportamiento o de alguna tarea. ¿A qué se refiere el liderazgo socioemocional? Primero, objetivo clave de la gestión en los centros educativos que quieren gestionarse por su liderazgo pedagógico o distinguirse por ellos. Aquellas instituciones que se quieren hacer ver mejor ante las demás instituciones. Empeñarse en la enseñanza-aprendizaje para desarrollar nuevas competencias. Dirigir conocimientos sobre equidad, respeto mutuo, inclusión, comunicación y diversidad de la enseñanza. Poseer competencias analíticas, interpersonales y organizativas necesarias para trabajar efectivamente con los equipos que se trabaja de la escuela o en el contexto próximo, ya sea que se esté trabajando con un solo tipo de equipo o que en el futuro vayan a utilizar otro tipo de tecnologías, equipos, aparatos, etc. ¿A qué se refiere la gestión de conflictos? Bueno, primeramente, a la gestión y transformación de conflictos que tiene lugar dentro del mismo, quiere decir la solución de problemas. Promover y cuidar la comunicación verbal y no verbal, el respeto. Dar un respectivo seguimiento para identificar los actos de violencia, abuso y discriminación y prestar atención a la evolución. Quiere decir que si hay algún problema de bullying, hay que hacerle seguimiento o ya sea cualquier otro tipo de problema y ver si el estudiante está evolucionando o no en su ayuda, en el proceso. Buscar diferentes situaciones constructivas para la solución de problemas. Siempre hay que buscar la mejor manera para solucionar un problema y terminar con este. Esto es toda mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.